Amada familia, Dios les bendiga, les saludo y les abrazo con mucho cariño. Hoy quiero hablarles acerca de la esperanza y quiero empezar con un versículo que está en Hebreos 10:23 que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y cuando hablamos de esperanza, a mí me viene un recuerdo de algo que pasó cuando yo era muy joven. En los años 90, la feria, la FENAPO, se instalaba ahí muy cerca del Estadio Plan de San Luis, y recuerdo que con 18 años yo fui acompañado de un amigo a dar una vuelta. Entramos por la avenida Juegos Olímpicos. En el estacionamiento del estadio estaban instalados todos los restaurantes de moda. Dentro de uno de ellos estaban unos amigos cenando, y cuando nos vieron nos saludaron. Nosotros nos acercamos para hablar con ellos, y mi amigo se apoyó en la cerca que dividía el interior, el exterior del restaurante, para darles la mano a estas personas. Sin embargo, de pronto apareció un policía, agarró con mucha fuerza a mi amigo y se lo llevó detenido. Y yo fui detrás de él y traté de hablar con el policía y le dije que no era lo que pensaba, porque él decía que mi amigo se estaba brincando al restaurante. Yo le dije que si habíamos actuado mal, que nos perdonara y que liberara a mi amigo, pero en lugar de eso me dijo: si tanto quieres a tu amigo, también vas para adentro. Y entonces estuvimos detenidos en un lugar que estaba cerca de donde era la exposición ganadera, en una habitación. Allí había más o menos 10 hombres jóvenes con un aspecto temible. Platicando con ellos, algunos nos contaron que eran carteristas, algunos habían sido detenidos porque traían alguna arma prohibida, otros por alguna pelea, y estar en aquel encierro era muy complicado. No estábamos cómodos, estábamos angustiados. Yo estaba muy preocupado. A la media hora más o menos de que nos detuvieron a nosotros, llegó un joven de unos 20 años bien vestido, y obviamente tampoco le sentó bien el encierro. En algún momento empezó a tener un ataque de pánico, empezó a tener problemas para respirar. De pronto se le pusieron los ojos en blanco y cayó como una tabla al suelo. Ninguno de los que estaban allí hizo nada por ayudarlo, como si aquello fuera normal, pero mi amigo y yo lo levantamos, fuimos a la puerta, tocamos y avisamos a los policías que una persona se estaba muriendo. Fuimos, lo sacamos, lo dejamos en unas sillas, y a partir de ese momento los policías se hicieron cargo de él. Nosotros volvimos adentro, pero ya no nos sentimos angustiados, sino que teníamos una sensación de gozo por haber ayudado en salvar la vida de una persona. Y además yo tenía la esperanza de que en cuanto mi papá se enterara de todo aquello, iba a ir a rescatarme, y así fue. Cuando hablé con mi papá, enseguida fue y me sacó de aquel lugar. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Estamos viviendo en una época en la que estamos como prisioneros, estamos como en un gueto en donde tenemos una relativa libertad, pero todos estamos con cierto temor de vernos afectados por la pandemia, nosotros o quienes amamos, y eso nos provoca angustia, ansiedad, el no saber qué va a pasar. Nosotros no fuimos creados para estar cargando con miedos, con ansiedades, con temores. Nosotros más bien fuimos creados por Dios para estar alegres. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18: estén siempre alegres, oren sin cesar, porque den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y es precisamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien debe estar fundamentada nuestra esperanza. Es verdad que se ha multiplicado la maldad, que todo el mundo hace lo que quiere, que las personas llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y en estas circunstancias es fácil que nuestra fe se tambalee. Sin embargo, yo quiero animarte para que tú estés firme en la fe en Jesucristo, y que tengas cuidado de que tu amor por el Señor no se enfríe, porque el Señor es fiel, porque el Señor no defrauda a quienes confían en Él.
tenemos que estar firmes en la esperanza. ¿Cómo? Tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El salmista escribía en Salmo 119, 114, le decía al Señor, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Podemos nosotros tener la certeza de que Dios nos ama, y si el Señor dice que Él tiene cuidado de quienes confían en Él, entonces podemos creerle porque Él es honesto. Además, en la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas de bien para sus hijos. Conócelas, cómo refúgiate en la palabra, cómo hacer para estar firmes en la esperanza. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza, el gozo, la paz, para que nuestra fe no se tambalee. El Espíritu Santo nos sustenta para que nuestra esperanza en el Señor no falle. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones precisamente por el Espíritu Santo, y para pedir ayuda al Espíritu Santo lo único que tenemos que hacer es orar. Y más que hablar al Señor, tenemos que hablar con el Señor, que sea un diálogo, para que podamos experimentar su amor, su abrazo incomparable, que nos ayuda a estar firmes en la esperanza. ¿Qué otra cosa podemos hacer para estar firmes en la esperanza? Tenemos que ver más allá de nosotros mismos. Si estamos enfocados únicamente en lo que a nosotros nos pasa, nos vamos a angustiar, pero tenemos que ser conscientes de que hay otras personas que están en peores condiciones que nosotros. Hay personas que están solas, hay personas que están enfermas, hay personas que están con carencia económica, hay personas que no tienen al Señor. Y yo quiero invitarte para que tú tomes tu teléfono y para que le llames a algún amigo, para que le llames no para contarle de ti, sino para escuchar y saber cómo está, que ores por él, que le presentes a Cristo, que si puedes ayudarle económicamente lo hagas. Si estás triste, si estás angustiado, si estás desesperado, vas a ver cómo después de hacer esto te vas a sentir mucho mejor. ¿Y qué vas a hacer para estar firmes en la esperanza? Tenemos que avanzar como viendo a lo invisible, como Moisés, quien es descrito en la palabra de Dios como un héroe de la fe, porque se mantuvo como viendo a lo invisible. No fue fácil para Moisés liderar a un pueblo rebelde como el pueblo de Israel por más de 40 años en el desierto. Sin embargo, eso fue posible gracias a que estuvo fe en el Señor, a que puso su esperanza en el Señor. Y no permitamos que todo esto que está sucediendo nos sorprenda, porque está anunciado en la palabra de Dios. Y está anunciado para que estemos vigilantes, para que estemos alertas de que todo esto que está sucediendo a nivel global es para que nosotros, la iglesia, estemos atentos de que el Señor vuelve pronto. Y estamos cercanos a las fechas en las que celebramos la Navidad. Yo sé que a ti te encanta celebrar la Navidad, a mí me encanta celebrar el nacimiento de Jesús. Imagínate lo que será celebrar aquí a Cristo Jesús, estando Él presente. Y te digo esto porque Él vuelve pronto. Tenemos que estar alertas. Y te animo a que estés firme en la fe, y te animo para que no pierdas la esperanza. ¿Qué te parece si oras conmigo? Señor Jesús, te pido perdón por mis ofensas, te confieso, mi Señor y Salvador. Yo sé que tú diste tu vida para salvar la mía, y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que me ayudes a conducirme en obediencia a tu palabra, firme en la fe, firme en la esperanza, y que yo pueda ser hallado digno de ser arrebatado con tu pueblo cuando tú vuelvas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.